Bienvenido a Décima Legión. Hoy comienza una nueva serie, las guerras mitridáticas. Un conflicto brutal, casi olvidado, donde un solo rey oriental desafió a Roma y obligó a la República a luchar por su supervivencia. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo que alguna vez se inclinó ante un solo rey se fragmentó en decenas de reinos. Macedonia, Egipto, Siria, Capadocia, Bitinia, todos dirigidos por generales ambiciosos que soñaban con reconstruir el imperio caído. Durante siglos, esas piezas del helenismo lucharon entre sí, hasta que una nueva potencia, brutal y disciplinada, surgió desde el oeste, Roma. Mientras la República se apoderaba de Grecia y del oeste de Anatolia, un pequeño reino comenzaba a crecer al norte del Mar Negro, el Reino del Ponto. En sus inicios era poco más que una costa fortificada, pero gracias a una dinastía hábil y despiadada, comenzó a expandirse tierra adentro, aprovechando cada vacío de poder. Uno de sus monarcas más decisivos, Mitrídates I, se benefició del caos de las guerras de los diádocos para conquistar Capadocia y extender sus fronteras hacia el corazón de Anatolia. Pero el verdadero cambio llegaría en el año 113 a.C., cuando ascendió al trono un joven distinto, Mitrídates VI Eupator, joven, culto, políglota, criado entre conspiraciones y venenos. Plinio el Viejo y Justino lo retratan como un rey que entrenaba su cuerpo para resistir al veneno y su alma para resistir la traición. Se formó en medicina, astronomía y estrategia, pero también en rencor. Su visión no era defender el Ponto, era algo más grande, reclamar el oriente helenístico, como su imperio personal, y borrar el águila romana del mapa. Desde su llegada al poder, construyó una imagen casi mítica. Domó el Cáucaso, dominó el Mar Negro y se convirtió en el amo absoluto del comercio oriental. Fundó alianzas, estableció matrimonios políticos, protegiendo a las ciudades griegas como un nuevo Alejandro. En Atenas y Pérgamo, su nombre empezaba a sonar como el de un libertador. Pero tras esa fachada de defensor del helenismo se escondía una ambición fría, la venganza. Mitrídates sabía lo que Roma había hecho con sus vecinos. Había convertido a Macedonia en provincia, reducido a Siria a un cascarón y devorado los restos del imperio seleucida. Él no aceptaría el destino de los demás, no sería cliente de Roma, no pagaría tributo, no negociaría. Su mundo no era el de los senadores ni el de los cónsules. Era el de los reyes sagrados, de ejércitos personales y de gloria tallada en mármol. Un mundo que Roma no podía permitir. El escenario estaba listo. Mitrídates tenía el ejército, tenía la visión. Solo necesitaba una excusa, y Roma, como siempre, la proporcionaría. Mitrídates no era un bárbaro, no era un insurrecto impulsivo, ni un caudillo condenado a una derrota romántica. Era un estratega. Sabía que enfrentarse a Roma no era solo un acto de fuerza, era un acto de cálculo, y por eso, antes de lanzar una sola jabalina, empezó a tejer su telaraña. Su primer objetivo fue el norte, el Cáucaso, los escitas, las tribus del Bósforo. Allí no solo consolidó fronteras, controló rutas, controló recursos y sobre todo controló el tiempo. Mientras tanto, el rey preparaba su jugada maestra, una alianza con Armenia. Entregó a su hija en matrimonio a Tigranes II, rey del Este, joven y ambicioso. Un trato sellado con sangre y ambición mutua. Mitrídates ganaba un aliado con un ejército fuerte. Tigranes, una entrada a la historia. Con el norte asegurado, el rey del Ponto volvió su mirada al sur. Bitinia y Capadocia, dos reinos pequeños, inestables, vasallos de Roma y tentadoramente vulnerables. En un movimiento diplomático disfrazado, se alió con Nicómedes III de Bitinia, y juntos dividieron Capadocia como si fuera un botín olvidado. Para Roma fue una provocación, para Mitrídates fue una prueba. Roma reaccionó con sus típicos modales. Enviaron emisarios, exigieron retiradas y colocaron a Ariobarzanes I como rey títere de Capadocia. Mitrídates retrocedió, pero solo en apariencia. Mientras tanto, su propaganda crecía.
Atenas, Delfos, Éfeso, Mileto. Las ciudades griegas lo escuchaban. Lo veían como el nuevo Alejandro, el protector frente a la codicia romana, el libertador del helenismo. Y no era solo imagen, era estrategia, porque en paralelo Tigranes recibía la orden de invadir Capadocia desde el este, mientras Mitrídates comenzaba a movilizar sus fuerzas hacia Bitinia, un movimiento de pinza, sin declarar la guerra, sin levantar sospechas, pero dejando claro que el ajedrez había comenzado. Las polis cansadas de impuestos y humillaciones, las élites griegas resentidas con Roma y las ciudades comerciantes asfixiadas por tributos, comenzaron a volverse hacia él. Aún no se había disparado una flecha, pero la guerra ya estaba en marcha. Roma no es famosa por su paciencia, y mucho menos por su tolerancia hacia los reyes orientales que se creen con derecho a desafiar su autoridad. Cuando Mitrídates ocupó Capadocia y Bitinia, el Senado no vaciló. Envió a un hombre, Manio Aquilio, excónsul, veterano de guerras pasadas, pero mal preparado para lo que venía. Su misión era clara: restaurar el orden en Asia y recordarle al mundo quién mandaba. Pero Aquilio no encontró una provincia. Encontró una bomba de tiempo. Bitinia estaba dividida, Capadocia sin ejército, y las ciudades griegas comenzaban a mirar al Ponto con respeto y esperanza. Mitrídates, paciente, esperaba el error romano. Y no tardó. Aquilio presionó a Nicómedes IV, nuevo rey de Bitinia, para que atacara al Ponto, el movimiento que Mitrídates necesitaba. Con la excusa servida en bandeja, invadió Capadocia, esta vez sin ambigüedad, sin diplomacia y con todo su ejército. Había comenzado la primera guerra mitridática. Roma, sorprendida, improvisó. Organizó 3 ejércitos auxiliares, uno liderado por el propio Aquilio, otro por Casio y un tercero sin comandante claro. Mitrídates los enfrentó uno por uno. Primero aplastó a Nicómedes IV, luego destruyó al ejército de Aquilio. Más de la mitad de las tropas romanas murieron. Y al propio Aquilio, la población local lo capturó y lo entregó al rey del Ponto. Mitrídates ordenó su ejecución, llenando su garganta con oro fundido. El castigo perfecto para la codicia romana. Casio, con el segundo ejército, huyó a Rodas. El tercero se refugió en la Odisea, pero la población entregó a los romanos como ofrenda de sumisión. Roma, en apenas semanas, perdió el control total de su provincia asiática. Pero Mitrídates no se detuvo. Prometió exenciones fiscales, persiguió a los recaudadores y se presentó como libertador de los griegos. Las ciudades lo aclamaban. Atenas pedía su intervención. El rey del Ponto se sentía invencible, y entonces dio un paso que cerró la puerta a la diplomacia. Emitió un decreto de exterminio. Todos los ciudadanos romanos e itálicos en Asia Menor debían ser asesinados. Hombres, mujeres, niños, civiles, comerciantes, magistrados. Según las fuentes, entre 80.000 y 100.000 muertos en una sola noche. Fue más que una masacre. Fue una declaración total de guerra, una advertencia. Roma no lo olvidaría y no lo perdonaría, porque desde ese momento Mitrídates ya no era un enemigo regional, era una amenaza existencial, y Roma iba a responder. Mientras Asia Menor ardía, Roma se incendiaba desde dentro. La República no solo enfrentaba una guerra en el este, sino también una guerra civil feroz entre 2 gigantes, Mario y Sila. Las calles de Roma eran campos de batalla, y el Senado, poco más que un espectador en ruinas. Pero entonces llegó la noticia: la matanza en Asia. Decenas de miles de ciudadanos romanos asesinados en un solo decreto. El Senado no tuvo más opción. Pese a la crisis interna, debía responder. Y así eligieron a su espada más letal, Lucio Cornelio Sila. Sila no era un hombre cualquiera. Aristócrata empobrecido, militar temido, ambicioso y meticuloso, Plutarco lo describió como brillante y despiadado, un general que entendía que el poder no se pide, se toma. Con solo 5 legiones mal pagadas, sin el respaldo de todo el Senado, Sila cruzó el Adriático y desembarcó en Dirraquio. Su objetivo:
Atenas, la ciudad de los sabios, de los templos, del teatro, ahora convertida en bastión del Ponto, tomada por el filósofo radical Aristión y abierta a los emisarios de Mitrídates. En respuesta, el rey del Ponto envió a su general más experimentado, Arquelao, quien no solo llevó un ejército masivo a Grecia, sino que también avivó las revueltas en toda la región. Sila, sin flota propia, asedió Atenas por tierra. Taló los olivos sagrados, rompió los acueductos y usó mármol de templos para sus máquinas de guerra. Dentro de las murallas el hambre comenzó, luego la peste, y según algunos relatos, hasta el canibalismo. Pero Aristión no se rendía. Fanático, encerrado, esperaba la ayuda del Ponto. Mientras tanto, Arquelao avanzaba desde el norte. Los refuerzos se acercaban. Sila sabía que no tenía mucho tiempo. Y entonces, el 1 de marzo del 86 a.C., Roma entró en Atenas. Fue una carnicería. Los seguidores de Aristión fueron ejecutados. El propio filósofo, capturado. Los templos, saqueados. Los archivos, salvados por orden directa de Sila. Roma no había venido a negociar, había venido a castigar. Con el sur asegurado, Sila se volvió hacia el norte. Queronea lo esperaba, y con ella, el ejército de Arquelao, una fuerza numerosa, reforzada, decidida a vengar Atenas. Pero Sila no pensaba retroceder. No ahora. El polvo aún flotaba sobre las ruinas de Atenas. Cuando Sila marchó hacia el norte, a sus espaldas una ciudad humillada, ante él el ejército de Arquelao. Los romanos eran 40.000, los pónticos más de 70.000. La batalla sería en Queronea, el mismo lugar donde siglos antes Filipo de Macedonia y Alejandro Magno habían sellado el destino de Grecia. Ahora una nueva página estaba por escribirse. Sila llegó primero, eligió el terreno con maestría, fortificó las alturas, construyó trincheras y preparó emboscadas. Sabía que no tenía superioridad numérica, pero tenía algo mejor: legiones romanas. El ejército de Arquelao era diverso: falanges griegas, arqueros del Cáucaso, caballería escita, numeroso pero disperso. Cuando los pónticos cargaron cuesta arriba, encontraron un muro de escudos y pilum. Los legionarios resistieron. Sila contraatacó en los flancos, y donde la línea enemiga flaqueó, la destrozó. Según Plutarco, Sila incluso cavó fosas ocultas para atrapar la caballería. Queronea fue una masacre. Más de la mitad del ejército de Arquelao quedó tendido en el campo. El general huyó. Pero Mitrídates no se rindió. Envió refuerzos, un nuevo ejército. Y Arquelao volvió al combate en Orcómeno. Sila, rodeado política y militarmente, luchó como una fiera acorralada. Y volvió a ganar. Las bajas pónticas eran catastróficas. Su reputación de invencibilidad se desmoronaba. En Asia Menor, las ciudades empezaron a rebelarse contra Mitrídates. Algunas por miedo, otras por conveniencia. El rey del Ponto estaba perdiendo sin ser derrotado. Desesperado, pidió la paz. Y Sila, con Roma aún temblando de guerra civil, aceptó. En el año 85 a.C., en Dárdanos se firmó un tratado. Mitrídates renunciaría a sus conquistas, entregaría su flota, pagaría indemnizaciones, pero conservaría su trono. No fue una paz, fue una tregua disfrazada. Sila regresó a Roma para enfrentar a sus enemigos. Mitrídates, humillado pero vivo, volvió al Ponto. Había perdido 3 ejércitos, había sido vencido en Grecia, había sido aislado en Asia, pero aún conservaba su corona, su odio y su tiempo. Sabía que Roma no era invulnerable, sabía que Roma tenía enemigos en su interior, y sabía que esta guerra aún no había terminado. Tras la firma del Tratado de Dárdanos en el año 85 a.C., Roma y el Reino del Ponto entraron en una paz frágil. Para Sila era una victoria estratégica. Roma recuperaba Asia, imponía una indemnización enorme y reducía la flota de Mitrídates. Para el rey del Ponto, en cambio, era una humillación calculada. No lo habían destruido, pero le habían arrebatado el prestigio que había ganado como libertador de los griegos.
Mitrídates volvió a Sinope con una sonrisa pública, pero con rabia en el corazón. El tratado era un alto el fuego, no el final de la guerra. Recordaba el saqueo de sus ciudades aliadas, las ejecuciones de sus partidarios y la devastación que habían dejado las legiones. En Roma, Sila abandonó el frente oriental para marchar sobre Italia y acabar con sus rivales políticos. Asia Menor quedó en manos de guarniciones reducidas y gobernadores más preocupados por enriquecerse que por gobernar. Los recaudadores romanos exprimieron las ciudades con impuestos desmesurados y confiscaciones, mientras la población resentida veía cómo la supuesta liberación se convertía en una nueva ocupación. En este escenario, dos romanos marcaron el rumbo: Lucio Licinio Murena, legado de Sila y comandante de las legiones, ambicioso y ansioso por gloria, y Lucio Licinio Lúculo, cuestor, responsable de la flota y las finanzas, más calculador y diplomático. Murena veía en el rearme del Ponto una provocación, Lúculo una medida defensiva para un rey que aún tenía enemigos. En Sinope, Mitrídates no perdió tiempo. Reformó su ejército para evitar los errores pasados. Reforzó su caballería con jinetes escitas y tracios. Mejoró su infantería ligera y encubrió la reconstrucción de su flota bajo la apariencia de comercio marítimo. Lúculo patrullaba las costas y protegía las rutas comerciales hacia Roma, mientras Murena vigilaba las fronteras con ansias de ir más allá. El resentimiento crecía en ambos bandos. La frontera del Jalis se volvió una línea tensa. En las ciudades circulaban rumores de ofensivas, conspiraciones y alianzas. Y en el otoño del año 83, las decisiones empezaron a inclinar la balanza. Mitrídates reforzaba sus posiciones. Murena, impaciente, buscaba un pretexto. La chispa que encendería de nuevo la guerra estaba a punto de saltar. Mitrídates sabía que la paz de Dárdanos no era más que una pausa en la guerra. Le daba algo que necesitaba con urgencia: tiempo. Tiempo para recomponer un reino golpeado, para aprender de los errores y para preparar el momento en que volvería a desafiar a Roma. En la región, el otro poder importante era Ariobarzanes de Capadocia. Su posición era frágil. Luchas internas por el trono, rivalidades familiares y facciones enfrentadas lo debilitaban cada día. Para un hombre como Mitrídates, esas fisuras eran oportunidades. Pronto envió destacamentos a la frontera norte de Capadocia, probando la respuesta de un vecino que no podía permitirse un enfrentamiento abierto. La guerra anterior había costado al Ponto más de 150.000 hombres. No podía repetir el desastre. Por eso su ejército sufrió una transformación. La imponente pero rígida falange helenística cedió paso a una fuerza más ágil. Arqueros capaces de castigar a distancia, hostigadores ligeros para aprovechar el terreno y caballería pesada acorazada, apoyada por jinetes escitas y tracios expertos en ataques rápidos y retiradas fulminantes. La idea era simple: evitar el choque frontal contra las legiones y desgastarlas antes de que pudieran imponer su disciplina. Pero mientras fortalecía su ejército, Mitrídates también enfrentaba tormentas dentro de su propia casa. Sospechaba de la lealtad de uno de sus hijos y lo mandó ejecutar. La desconfianza alcanzó también a su círculo militar. Su general más veterano, Arquelao, había comandado las tropas en Queronea y Orcómeno, donde las pérdidas fueron enormes. El rey lo apartó del mando y la relación se rompió. Arquelao, resentido y temiendo por su vida, no esperó a que llegara la orden de ejecución. Desertó y se presentó ante el romano Lucio Licinio Murena. Allí, convertido en informante, entregó a su nuevo comandante un relato alarmante. Mitrídates, afirmaba, preparaba un ataque inminente con un ejército más grande y mejor armado que nunca. Era una exageración, quizá una mentira, pero era justo lo que Murena necesitaba para actuar. Murena, ambicioso y con sed de laureles, no pidió permiso al Senado ni a Sila. Movilizó sus legiones y cruzó la frontera sur del Ponto. Su objetivo no era conquistar, sino golpear rápido y enriquecerse. Las villas fueron saqueadas, los almacenes de grano vaciados, los puestos de vigilancia destruidos. El botín, abundante, regresaba en caravanas hacia Capadocia, y cada golpe minaba la autoridad del rey póntico en sus propias tierras.
En Sinope, Mitrídates recibió los informes y ordenó prudencia. No atacaría aún. Observaba los movimientos romanos, midiendo sus fuerzas y esperando el momento justo para responder. Ese momento llegaría pronto, y el escenario sería el mismo río que desde hacía siglos marcaba la frontera natural entre sus mundos, el Halis. La incursión de Murena en el Ponto había sido rápida y lucrativa, pero no impune. Mitrídates comprendió que no podía dejar sin respuesta el saqueo de sus tierras. Durante semanas movilizó sus tropas y concentró su ejército en torno a la frontera natural que lo separaba de Roma, el río Halis. Esta vez no delegaría el mando en otros. Él mismo dirigiría la defensa. El ejército póntico había cambiado. En lugar de la rígida falange que en el pasado había chocado frontalmente con las legiones, ahora desplegaba un centro de infantería más ligera y flexible, respaldada por arqueros en segunda línea. Los flancos, el verdadero filo de su estrategia, los ocupaban sus jinetes. Caballería pesada acorazada de la nobleza póntica y de mercenarios escitas, junto a caballería ligera entrenada para hostigar y desorientar al enemigo. Murena, confiado por sus éxitos iniciales, decidió cruzar el Halis con 2 cuerpos de ejército. El principal, formado por legiones veteranas, lo haría por el vado central, más ancho y estable. El segundo, compuesto de auxiliares galos y capadocios, cruzaría río abajo para intentar envolver el flanco derecho póntico. Mitrídates esperó. Dejó que las primeras cohortes romanas entraran en el agua, ralentizadas por la corriente y bajo el fuego constante de arqueros y honderos apostados en posiciones elevadas. Cuando las formaciones empezaron a desordenarse, dio la orden. Su caballería pesada cargó cuesta abajo contra las unidades que ya alcanzaban la orilla, empujándolas hacia atrás y sembrando el caos. En el sur, la caballería ligera interceptó a los auxiliares, bloqueando su avance. El campo de batalla se volvió un laberinto de pequeños combates. Legionarios luchando por mantener la formación, jinetes que golpeaban y se retiraban, proyectiles que caían sin descanso. Murena intentó estabilizar la situación formando testudo parcial, protegiendo a sus hombres mientras cruzaban, pero la presión de los flancos y la amenaza de un cierre desde el centro póntico le obligaron a ordenar la retirada. Las legiones regresaron al otro lado del Halis bajo un constante acoso, perdiendo hombres y material. Para Mitrídates era una victoria defensiva. Había detenido a las legiones en su frontera y demostrado que el Ponto, pese a las derrotas pasadas, seguía siendo un rival formidable. Para Murena, en cambio, fue un golpe a su prestigio. El Senado y Sila verían pronto que su campaña improvisada estaba poniendo en riesgo la paz y su propio mando. La guerra no había estallado oficialmente, pero en las aguas del Halis la paz ya estaba rota. Derrotado en el Halis, Murena comprendió que su campaña había llegado a un punto muerto. Las bajas, la pérdida de material y el desánimo de sus hombres hacían imposible una nueva ofensiva inmediata. El invierno se cernía sobre Asia Menor y el río, ahora engrosado por las lluvias, se convertía en un muro líquido imposible de cruzar sin exponerse a otro desastre. Ordenó la retirada hacia Capadocia. Fue un repliegue cuidadoso, con las cohortes más castigadas protegiendo la retaguardia, mientras destacamentos de caballería auxiliar cubrían los flancos contra la constante amenaza de emboscadas pónticas. El terreno jugaba en su contra. Pasos estrechos, colinas cubiertas de barro y aldeas hostiles que cerraban sus puertas al paso de las legiones. Mitrídates, consciente de que el terreno y el clima ya castigaban a su enemigo, evitó un enfrentamiento frontal. Prefirió hostigar desde la distancia, enviando caballería ligera para atacar convoyes, capturar rezagados y mantener la tensión en cada jornada de marcha. Su objetivo no era destruir al ejército de Murena, sino humillarlo, obligándolo a llegar a salvo, pero sin gloria. En Sinope, la victoria defensiva fue celebrada como prueba de que el Ponto podía detener a Roma. La corte veía en ello la oportunidad de recuperar la iniciativa, y las voces a favor de una contraofensiva crecían. Mitrídates escuchaba, evaluaba y, en silencio, comenzaba a planear su próximo movimiento. En Roma, la noticia del enfrentamiento generó incomodidad.
Sila, que había firmado la paz de Dárdanos, no autorizó esta guerra. Murena había actuado por cuenta propia, y eso ponía en riesgo la estabilidad que Roma creía haber asegurado en Oriente. La orden fue clara: cesar las hostilidades y retirarse. Murena acató, pero el daño estaba hecho. Su reputación quedaba marcada y el prestigio de Mitrídates crecía entre sus aliados. Sin embargo, el rey del Ponto sabía que esta paz era tan frágil como la anterior. Roma no lo había olvidado, y él tampoco olvidaba a Roma. Al otro lado del mar, en Hispania, un nombre comenzaba a llegar hasta sus oídos: Sertorio, un general rebelde que desafiaba al Senado, reunía tropas y tejía alianzas. Para Mitrídates, aquel hombre podría ser la llave para abrir un nuevo frente contra Roma. La Segunda Guerra Mitridática había terminado sin un vencedor absoluto, pero el tablero ya se estaba preparando para el siguiente asalto, y esta vez el rey no esperaría a que Roma diera el primer paso. Mitrídates Sex se prepara para regresar más fuerte que nunca. Armenia, Hispania y el Mar Negro se convierten en piezas de un tablero que pronto estallará en guerra. Antes de comenzar, recuerda suscribirte. Más del 90% de quienes ven estos videos no lo hacen. Y tu apoyo es vital para que esta historia siga creciendo. Después de la derrota romana en el río Halis, la guerra parecía haberse detenido, pero en realidad solo había cambiado de ritmo. Roma desautorizó a Murena, no por respeto al Ponto, sino porque en ese momento la República se desangraba en sus propias luchas internas. Para los senadores, Mitrídates no era prioridad. Sin embargo, en Asia Menor la percepción era otra. En Sinope, en las ciudades griegas y en los puertos del Mar Negro, la retirada de Murena fue vista como un triunfo del Basileus. Mitrídates, el hombre que había resistido a Roma una y otra vez, volvía a presentarse como invencible. La moral de su pueblo se levantó y sus enemigos comprendieron que aquel rey aún no había sido derrotado. El propio Mitrídates lo entendió con claridad. Resistir no bastaba. Debía prepararse para la siguiente gran confrontación. Si quería sobrevivir al poder romano, tenía que asegurarse de que nunca volvería a luchar solo. Y así, con paciencia y ambición, comenzó a tejer la red de alianzas más peligrosa de su reinado. En Hispania, un general romano exiliado desafiaba al Senado, Quinto Sertorio, un hombre brillante que había organizado un gobierno paralelo y que todavía hacía sudar a las legiones en Occidente. Mitrídates lo vio como una oportunidad única. Si lograba unir su causa a la de Sertorio, Roma se vería obligada a pelear en dos frentes a la vez, en la península ibérica y en Asia. Un golpe maestro. Pero no era su única carta. En el este, otro actor emergía con fuerza: Tigranes II de Armenia, su yerno y pronto llamado el Grande, un rey en plena expansión, con ejércitos numerosos y la ambición suficiente para medirse con la República. Mitrídates comprendió que, con Armenia como aliado, su reino dejaría de estar aislado. Por primera vez, Roma podía sentir que en Oriente había una coalición capaz de desafiar su poder. Así, el Basileus equilibraba paciencia con audacia. Tras las pérdidas colosales de la Primera Guerra, había aprendido a no precipitarse. Ahora tejía diplomacia con la misma precisión con la que antes lanzaba ejércitos. Prometía oro a Sertorio, prestigio a Tigranes y libertad a las ciudades griegas. No todas las promesas podían cumplirse, pero lo importante era mantener a Roma rodeada de enemigos. Mientras en el Senado romano se repetía la arrogancia de siempre: Mitrídates está acabado, Mitrídates no volverá a levantarse, el rey del Ponto ya estaba colocando cada pieza en su tablero. La paz que parecía asegurada tras el Halis no era paz, era una pausa cargada de veneno, y pronto esa calma se transformaría en la chispa de una guerra mucho más grande. Mientras Mitrídates tejía alianzas en Occidente, en el este surgía un poder destinado a cambiar el equilibrio: Tigranes II de Armenia, su yerno y pronto llamado el Grande. Desde su capital, Tigranocerta, este joven rey construía algo más que un palacio. Quería un imperio. Trasladaba poblaciones enteras, fundaba ciudades, atraía artesanos y mercaderes griegos. Pero su mayor recurso no eran las murallas, sino el ejército. Armenia podía movilizar más de 100.000 hombres,
y en el corazón de esa fuerza brillaba la caballería catafracta, jinetes cubiertos de hierro, caballos blindados que cargaban como un muro en movimiento. Junto a ellos, lanceros, honderos, arqueros montados y tropas caucásicas convertían a Armenia en un ejército temido en todo Oriente. Para Mitrídates era el complemento perfecto. El Ponto dominaba el Mar Negro y la guerra naval. Armenia controlaba las estepas y los pasos montañosos. Juntos podían amenazar a Roma en dos frentes, desde el mar y desde la tierra. El pacto no era solo político. Mitrídates había entregado a su hija Cleopatra en matrimonio a Tigranes. Así, la sangre unía lo que la diplomacia ya había sellado. Y aunque los cronistas señalan diferencias de carácter, Mitrídates frío y calculador, Tigranes audaz y expansivo, en la práctica se reforzaban mutuamente. El Basileus diseñaba la estrategia, el rey armenio aportaba el músculo. Pronto, los rumores llegaron a Roma. Un diplomático lo dijo sin rodeos: si Armenia y el Ponto marchan juntos, nuestra provincia de Asia será solo un recuerdo. Y no exageraba. Para las ciudades griegas, esta alianza significaba esperanza. Atenas, Éfeso, Mileto, todas recordaban las represalias romanas y veían en Mitrídates a un libertador. Con Tigranes detrás, aquel rey no parecía un caudillo aislado, sino la cabeza de una coalición capaz de desafiar al Senado. La consecuencia fue inmediata. La moral póntica se disparó, los mercenarios acudieron en masa y el prestigio del Basileus creció como nunca. Roma, por su parte, seguía dividida en disputas internas sin comprender del todo la magnitud del peligro. Así, con Armenia como espada y el Ponto como escudo, el tablero de Asia Menor cambió para siempre. Mitrídates ya no estaba solo. Ahora tenía a su lado a un rey que podía movilizar ejércitos enteros y alterar el equilibrio del Mediterráneo oriental. La sombra de Tigranes se proyectaba sobre Roma, y aunque la República aún no lo sabía, el choque con este bloque oriental sería inevitable. El año 74 a.C. marcó un punto de quiebre. El rey Nicomedes IV de Bitinia, vecino y viejo rival del Ponto, murió sin descendencia. Su última decisión sorprendió a todos. Legó su reino entero a Roma. En apariencia era un gesto legal, pero en la práctica era un golpe estratégico. Bitinia no era una tierra secundaria, era la llave del mar de Mármara, el paso hacia Grecia, la salida al Bósforo. Para Roma, aceptar la herencia era ganar un imperio sin derramar sangre. Para Mitrídates era un insulto intolerable. El Basileus comprendió que, si permitía este movimiento, su reino quedaría cercado. El Ponto se vería atrapado entre Armenia y las provincias romanas. Las rutas marítimas serían controladas por legiones y gobernadores. Y lo peor, sus propios súbditos lo verían como un rey débil, incapaz de responder a la ambición extranjera. En su corte, las voces se dividieron. Algunos lo instaban a la cautela. El recuerdo de las derrotas anteriores seguía fresco. Otros lo empujaban a actuar de inmediato, antes de que Roma desplegara tropas permanentes en la región. Mitrídates escuchaba, pero ya había tomado su decisión. La diplomacia del Senado no podía borrar al Ponto con tinta y pergamino. La respuesta debía ser la guerra. El análisis militar lo confirmaba. Si Roma se asentaba en Bitinia, bloquearía los movimientos pónticos y reduciría a Mitrídates a un poder de segunda fila. En cambio, si golpeaba primero, podía adueñarse de fortalezas, ciudades costeras y puertos, obligando a Roma a luchar en terreno ya conquistado. Así comenzaron los preparativos. Los arsenales del Mar Negro produjeron galeras a toda prisa. Se compraron caballos en las estepas y se reclutaron mercenarios tracios y gálatas. El oro del rey fluyó hacia Hispania buscando mantener viva la alianza con Sertorio. Y en Armenia, Tigranes era informado de que el momento se acercaba. Pronto deberían actuar juntos. La propaganda acompañó a la estrategia. En Éfeso, Mileto y las ciudades griegas de Asia, los emisarios de Mitrídates denunciaban la usurpación romana. Recordaban cómo la república no respetaba tradiciones ni reyes. Todo lo convertía en provincia. El mensaje era claro. Si Bitinia caía sin resistencia, nadie estaría a salvo.
Roma, confiada, subestimó las señales. Para los senadores, Mitrídates ya estaba acabado, su derrota era cuestión de tiempo. No imaginaron que el Basileus había aprendido de sus fracasos y estaba a punto de regresar con más fuerza que nunca. La marcha hacia Bitinia comenzó con paso firme. Las columnas de soldados atravesaron ríos y montañas, llevando consigo no solo armas, sino la certeza de que se acercaba otra gran guerra. El testamento de Nicomedes había sido la chispa. Mitrídates sería el fuego. Cuando las primeras nieves se derritieron en las montañas del Ponto, el ejército de Mitrídates emprendió la marcha hacia el oeste. La herencia de Bitinia no podía quedar en manos de Roma. Si el Senado pensaba gobernar con testamentos, pronto descubriría que en Asia Menor el poder se escribía con lanzas y sangre. El Basileus avanzaba con un ejército renovado. La vieja falange helenística había sido relegada a un segundo plano. Ahora destacaban sus caballerías, la pesada, con hombres y caballos cubiertos de hierro, y la ligera, heredera de la tradición escita, capaz de hostigar sin descanso. Los arqueros, reclutados masivamente, se mezclaban con mercenarios tracios y gálatas, mientras la flota aseguraba las costas del Mar Negro y el Egeo. La primera gran prueba fue Calcedonia, ciudad estratégica en la costa de Bitinia. Mitrídates combinó ataques navales con desembarcos sorpresivos, desbordando al gobernador romano Marco Aurelio Cota. Su flota fue derrotada, su ejército dispersado y la ciudad cayó. Las crónicas hablan de un botín inmenso que reforzó tanto la moral como el tesoro póntico. Tras esa victoria, el avance se volvió imparable. Fortalezas menores se rindieron, las rutas comerciales cambiaron de manos y los aliados griegos de Roma comenzaron a dudar de su lealtad. Una vez más, Mitrídates se presentaba como el libertador de las ciudades helénicas. La táctica era clara: golpear rápido, asegurar posiciones y obligar a Roma a reaccionar en un terreno ya perdido. Cada triunfo multiplicaba su prestigio y atraía nuevos refuerzos. El Basileus quería que cuando el Senado decidiera actuar, se encontrara con un frente consolidado, difícil de quebrar. En Roma, la noticia provocó un verdadero terremoto. Los senadores, que habían menospreciado a Mitrídates, comprendieron que no se trataba de un enemigo derrotado, sino de un rey que había aprendido de sus fracasos y vuelto con más fuerza. La República necesitaba un general capaz de contenerlo, alguien con disciplina y visión estratégica. Ese hombre sería Lucio Licinio Lúculo, un veterano de las guerras civiles, conocido por su inteligencia, su disciplina y su habilidad para organizar ejércitos y finanzas. Roma depositaría en él la misión de acabar con el enemigo más persistente de Oriente. Así terminaba la fase de victorias fáciles. Mitrídates había encendido la mecha de una nueva guerra, pero con ello había despertado a un enemigo que no descansaría hasta destruirlo. El tablero estaba preparado. Bitinia en llamas, Roma humillada y Lúculo ya en camino. Lo que venía no era solo otra guerra, sino el inicio de la confrontación más dura de toda la vida del Basileus. Mitrídates ha encendido la mecha. Pero la República no tardará en responder, y lo hará con un general de temple férreo. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Tu apoyo mantiene viva la 10ª Legión. Nos vemos en el próximo capítulo.